Hola, hola, estamos aquí ajustando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes se van uniendo. Hoy estoy comenzando a hacer este vivo porque vengo como muy curiosa de lo que nos está sucediendo como seres humanos, ¿no? Que ya nos viene sucediendo hace mucho tiempo y que particularmente me gustaría poder abordarlo y quería abordarlo con ustedes. Entonces aquí estamos para hablar un ratito sobre esto de sufrir por amor. Bienvenidas, bienvenidos los que se están uniendo. ¿Por qué he querido hablar de esto de sufrir por amor? He querido hablar de ello porque siento que es una de las causas que nos enferman y sobre todo la creencia que sostenemos con respecto a que el amor obligatoriamente es sufrimiento. Si bien el dolor es algo que no podemos evitar en la vida, el dolor es inherente y pretender que no exista también es una forma de ilusión, pues quedarnos permanentemente en ese dolor y en retroalimentar ese dolor, pues hace que nosotros vivamos el amor en cualquiera de sus formas vinculares con sufrimiento, ¿no? Con esa característica que no nos deja disfrutar y no nos deja como crecer incluso como seres humanos. Y hoy hablaba con algunos pacientes de esto y de cómo es que nos apegamos a ese sistema de creencias, ¿no? De dónde lo sacamos para que se vuelva una creencia en nosotros si no la pasamos bien. Esto de la zona de confort yo me la cuestiono muchísimo porque esa zona de confort pues no es confortable de ninguna manera. Es simplemente una zona que es conocida para nosotros, que para nuestro cerebro es una zona segura, sencillamente porque es conocida, ni siquiera porque lo sea segura. Y todo esto nace de las vivencias que hemos tenido desde niños y desde antes de nacer, ¿ya? De las que heredamos, de las formas en que aprendemos en un sistema familiar a relacionarnos o en un sistema vincular con nuestros cuidadores primarios, que algunas veces son nuestros padres y otras veces no. Sin embargo, eso influye muchísimo en la construcción que nosotros hacemos de lo que van a ser nuestras formas de relacionarnos cuando grandes. Seguimos con ese mecanismo. Entonces ese mecanismo, pues, es muy incómodo muchas veces, fue funcional en el momento en el que lo construimos, en el momento en que lo aprendimos, pero en algún momento del camino deja de ser funcional. Y cuando deja de ser funcional, pues comenzamos a padecerlo, comenzamos a tener dificultades y comenzamos a tener conflictos a razón de ello. Entonces mi invitación aquí es precisamente que nosotros podamos deconstruir un poco esa idea, ese que tenemos alrededor del amor y de que es necesario sufrirlo, ¿no? Así que si quieren hacer preguntas, pues pueden hacerlas. Yo voy a seguir con esta idea de desmantelar el sufrimiento porque particularmente como lo he sufrido mucho, esta creencia la he sufrido yo. Entonces tengo como el desafío en este momento de invitar a todas las personas, a los pacientes, a la familia, a que comencemos a mirar esta realidad desde otro horizonte. Yo reflexiono mucho, le doy muchas vueltas en mi cabeza y lo dejo asentarse en el corazón. Y me pregunto cosas como esta. Si Dios existe, y partiendo de que soy una persona que cree que esa fuerza, que la llamamos Dios, campo cuántico, espíritu, cada quien póngale el nombre que quiera, existe. Y si es realmente ese ser amable y amoroso que nos quiere ver felices, pues
¿Por qué razón Él es la causa del sufrimiento? Él no nos quiere ver sufrir, ¿no? Ese ser, y no quiero utilizar el artículo Él como para darle una forma corpórea humana, ese campo que es amoroso per se, no nos quiere sufrientes. Y entonces yo me pongo a pensar que nosotros somos un tanto desleales e infieles al principio del amor como tal, porque el amor libera, el amor nos nutre, el amor da paz, el amor da serenidad, el amor nos permite, sí, tolerar ciertas cosas dentro de un marco que sea razonable para cada uno de los seres humanos. Pero nosotros lo hemos llevado a razón de las experiencias de nuestros sistemas humanos, lo hemos llevado al extremo de creer que el amor es inmolación, ¿cierto? Y que el amor espiritual tiene que ver con eso. Yo particularmente no creo que sea así. El amor tiene que liberarnos. Y cuando nosotros ya comenzamos a sentir que algo no nos permite ser natural y originalmente como somos, allí hay que reevaluar el cómo nos estamos vinculando y desde dónde nos estamos vinculando. El asunto es que cuando esto nos sucede en la vida, nosotros por lo general, nosotras, por lo general lo que hacemos es ver lo que el otro hace y sentimos que eso que él hace o ella hace es hacia nosotros, o sea, lo está haciendo como de manera personal, nos quiere lastimar o me quiere imponer una forma de pensar o de sentir. Y la verdad es que el otro, tal como nosotros, aquí a este lado, actúa como mejor puede actuar. Y nosotros muchas veces estamos cometiendo errores, estamos imponiendo cosas, estamos lastimando a la otra persona y la mayoría de las veces no lo estamos haciendo con la intención voluntaria de lastimar. Simplemente es una acción errática lo que estamos teniendo. Sin embargo, cuando evaluamos al otro, creemos que sí nos quiere lastimar. Más allá de que sí hay circunstancias en que eso sucede, la idea de esta charlita es que revisemos lo que nos pasa a cada uno, a cada una de nosotras, con eso que el otro hace. ¿Por qué? Porque el otro hace lo que bien puede, bien, mal, regular. Nos duele, no nos duele, nos sentimos abandonados o no. El asunto es que nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar al que tenemos al frente. Pero sí tenemos la posibilidad de mirarnos en ese espejo de las relaciones para revisar aquí adentro de mí si eso que yo estoy viendo lo puedo tolerar, si esa forma en que me estoy vinculando me hace feliz, si esa forma en que nos estamos relacionando me está permitiendo ser yo o yo me estoy sumergiendo en un caparazón o en una identidad que no soy realmente yo, ¿cierto? Eso me lo cuestiono todo el tiempo y me lo cuestiono porque lo veo permanentemente dentro de la consulta. Los pacientes en general, las pacientes que son el espejo mío permanentemente, traen este relato y por lo general nosotros buscamos la solución en esa relación vincular en el otro, en que el otro cambie, en que el otro me diga eso que yo estoy esperando que me diga, en que el otro haga lo que yo necesito que haga para sentirme cómoda, para sentirme amada, para sentirme cuidada, para sentirme atendida. El otro hace lo que puede hacer y yo tengo que evaluar si puedo estar ahí, si lo puedo comunicar, si puedo llegar a un convenio o si yo necesito
alejarme de allí. ¿Mm? Pero antes de alejarnos, porque ese mecanismo es tal vez el más fácil, retirarnos porque no se nos acomoda el otro. Y lo podemos hacer sí cuando el otro no es parte de mi familia. Y a veces es necesario cuando son parte de la familia, pero es que si yo me retiro y me olvido de esa parte de mí, pues se me va a reflejar en otra relación. La mochilita que no he resuelto en este vínculo se me va a presentar en otra relación, y de todos modos voy a tener que hacer el aprendizaje que me corresponde hacer allí. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que nosotros y nosotras podamos descubrirnos y descubrir esas partes que tenemos allí grabadas y que nos está enganchando mal con ese otro, ¿no? Que son por lo general nuestros apegos. Bien lo ha dicho el budismo, y lo dijo Buda hace muchísimos años, siglos, que la causa del dolor humano es básicamente los apegos. Allí quedamos enredadísimos en mantener unas formas que no necesariamente son sanas o no necesariamente son las que nos pueden servir y ayudar en este momento presente, ¿cierto? Y yo quiero que ahondemos aquí un poquito sobre esos apegos, esos tipos de apegos. Porque por lo general podemos, y lo sabemos ya, esto lo encontramos muy fácilmente, digamos, en el internet, hablar de los apegos. Sin embargo, hablamos de los apegos con respecto a las personas y analizamos los vínculos. Pero rara vez nosotros nos detenemos a analizar o a pensar o a reflexionar sobre los apegos que tenemos con respecto a nuestros sistemas de creencias. Por eso comencé hablando de las creencias, ¿no? De esto que creemos que el amor implica obligatoriamente sufrir. Y nos apegamos a esa creencia. Y así como a esa creencia, tenemos otras 10.000 alrededor de los vínculos y 10.000 y otras tantas miles con respecto a cómo resolverlo, ¿no? Entonces, nos apegamos también a las formas, a los mecanismos que nuestra psique logra diseñar de niñas o de niños. Nos apegamos a los formatos en que nuestra estructura familiar aprendió a actuar con respecto a esos vínculos, a esas formas de vincularse. Entonces aquí entra un paquetico que es bastante complejo de abordar, bastante complejo, pero ahora hay técnicas bastante interesantes para abordarlos, que son todos estos mecanismos y formas que aprendimos y que heredamos de las experiencias que nuestros antepasados, nuestros ancestros, partiendo de papá y mamá, abuelos, bisabuelos, han experimentado y que nosotros seguimos teniendo como la forma, porque esa forma fue válida en ese momento, ¿ya? Sin embargo, volvemos a esto de que si son funcionales ahora o no. Mucho de lo que nosotros hacemos en nuestras relaciones vinculares tiene que ver con ese sistema de creencias aprendido de antes. Y entonces tenemos mecanismos que no nos están permitiendo acercarnos al otro de una manera más original, más genuina, más propia. Y eso comienza a generar unos cortocircuitos, porque imagínense que cada una de las partes en ese vínculo, en esos vínculos, está viviendo más o menos lo mismo. Está experimentándose desde un sistema de creencias aprendido. Y
mi sistema de creencias puede ser que sea diametralmente opuesto al de aquel o aquella con quien me estoy relacionando. O sencillamente yo estoy apegada a una forma en que debo actuar con el hijo o con los primos o con los tíos, y esta forma no me permite ver al otro tal cual es, y mucho menos me permite aceptarlo como es. Y esto lo digo porque desde el budismo también se plantea que la aceptación es como ese primer gran paso en el proceso de la liberación del sufrimiento, ¿no? Ahora lo escuchamos desde otras teorías, la aceptación a todo lo que es y a todo como es, lo plantean desde las constelaciones familiares también. Sin embargo, decirlo es muy sencillo, y es válido e intelectualmente es comprensible. Experimentarlo emocionalmente, que eso sea así, que nosotros podamos aceptar esa realidad del otro y esa realidad mía, es otro asunto. Y de ahí a establecer realmente un vínculo que libere tanto al otro como a mí, es otro paso que casi que diría que es un salto cuántico. Entonces, si lo vemos así, pues es casi que imposible relacionarnos, ¿no? Si quisiéramos que la relación sea muy ideal y perfecta a estos ojos, de esto que estoy diciendo, pues casi que tendríamos que cerrar y decir, vámonos. Pero yo los estoy invitando y las estoy invitando a que no cerremos el libro, ya que podamos ir un poco más allá. Y es poder revisar en nosotros, en nosotras, ese listado de apegos a nuestras formas de pensar, a nuestros sistemas de creencias, a nuestros mandatos, a los mandatos que tenemos y que los ejecutamos y los seguimos actuando de manera muy inconsciente, a que nos demos cuenta que los apegos no solamente es a eso, sino que también nosotros tenemos inscrito en nuestro cuerpo la historia de nuestras experiencias y cómo nos ha impactado aquí, y lo guardamos y se sostiene en la materia. Y eso hace que se vuelva un apego más, porque de alguna manera pues ya quedó como parte de mi identidad. Entonces me refiero, por ejemplo, a situaciones que son dramáticas, ¿no? Accidentes, las noticias de algo que nos ha sorprendido, que algo que nos dejó descolocados, nos dejó en shock. Las noticias de las muertes de nuestras familias, de nuestros familiares, la noticia de una ruptura que no la veíamos llegar y de pronto nos dejan, los abandonos de padres a hijos muy pequeños sin una explicación clara. Estoy recordando ahora el caso de una paciente que su papá le ayudó a organizar toda la fiesta de 15, y fue la fiesta para ella, pero él se fue. Él al otro día de los 15 años se fue y nunca más lo vio. Imagínense lo que eso significa para la psique humana, lo que eso significa para el cerebro, lo que eso significa para todos los sistemas biológicos. Eso es un impacto. De tal manera que ese evento queda grabado y queda pegado a nuestra estructura biológica, emocional, mental y casi que diría que espiritual. Con lo cual, esa circunstancia, que además no tiene una resolución porque
¿Cómo se procesa eso? A los 15 años es muy difícil, se necesita todo un equipo de trabajo para hacerlo y tiempo y procesamientos para lograrlo, que eso es lo que realmente ella hizo después, años después. Pero en ese momento su mamá guardó silencio, la familia guardó silencio, pues porque cada uno estaba viviendo su dolor, su drama, sus circunstancias, ¿cierto? Entonces, nosotros terminamos apegados a esas circunstancias, a esas experiencias que quedan adheridas a nosotros. Se vuelven una identidad. Pero además de la experiencia como tal, estructuramos una forma de respuesta a esa circunstancia porque nos tenemos que adaptar a la nueva situación, a lo que hay que seguir, la vida tiene que seguir y nos adaptamos como mejor podemos. Y esa adaptación es apenas para sobrevivir. Y llega el momento en que la vida nos pone de frente el espejo o los espejos donde tenemos que mirar esa circunstancia. No el evento en sí mismo, sino lo que ha sucedido en nosotros muchas veces. Lo que nos muestra es el vacío, el dolor, o nos lo pone en escena en ese vínculo para que podamos reconocer que tenemos una herida de abandono, que tenemos una herida de autoestima, que tenemos una herida que nos lleva a la inseguridad, ¿ya? Que tenemos una experiencia previa en la que nos acorazamos y nos volvemos fríos y duros y ante cualquier circunstancia entonces nos cerramos y ese es nuestro mecanismo de defensa, pero estamos amando a un otro, a una otra que nos está diciendo ábrete, ábrete que la vida necesita que seas vulnerable a ella. Y el amor nos vulnera, el amor nos toca esos núcleos profundos donde nos resguardamos, pero también nos toca esos puntos donde nos duele. Y entonces el amor sí nos lleva al dolor, sí nos toca en algún momento esos núcleos de dolor, pero el amor nos lo toca para que nosotros hagamos el camino para liberarnos. De ninguna manera, estoy yo segura que la vida nos invita a amar a alguien o a algo solo para vivir en el dolor, en el drama y en el sufrimiento. No. El asunto es que nos quedamos allí en ese momento porque no tenemos herramientas, no tenemos otro equipaje para poder transcurrir eso de otra manera. Y entonces nos duele muchísimo y podemos quedarnos en el sufrimiento por años. O nos quedamos en una relación sufriente sin poder avanzar a otro nivel, a hacer ese salto cuántico del que les hablaba. Pero cuando nosotros nos podemos dedicar el tiempo para la revisión interna, podemos descubrir esos mecanismos, esas estructuras que generamos internamente para relacionarnos. Podemos descubrir las creencias a partir de las cuales estamos generando nuevos vínculos. Podemos descubrir mandatos que aprendimos tal vez de una bisabuela y que se heredó por mecanismos que son muy interesantes y que son complejos de explicar, pero que hoy la ciencia los viene estudiando a través de no solo de la genética, sino más que todo de la epigenética. Y cómo nosotros actuamos. Y a veces me pregunto si no somos actuados por esas memorias de lo que vivieron abuelas, bisabuelas, bisabuelos, chosnos. Y estábamos experimentándolo simplemente
para que lo podamos descubrir, lo podamos revelar, lo podamos transformar, lo podamos deconstruir y podamos hacer de nuestra vida algo bello, para que aprendamos a vivir bien. Y utilizo esta frase porque es la que termina gestándose y creándose en un curso, en un taller, que lo pueden tomar o no. O sea, mi llamado de atención con esto que estoy diciendo es que no se queden sufriendo por sufrir, que no es digno ni es justo que suframos en las relaciones, que no es justo que nosotros seamos el juez más implacable con nosotros y nosotras mismas porque nos equivocamos. Hagan la técnica que quieran, hagan el método que quieran, pero hagan algo. Yo les dejo la idea de lo que yo hice, de lo que termino creando, a razón de mi propia historia y a razón de mi propio dolor y de mi propio proceso, que es el que todos los días reviso, ¿cierto? Me estoy revisando en mis construcciones mentales, me estoy revisando en mis sistemas de apegos, me estoy revisando en esos componentes emocionales que se anexan y que hace que nos quedemos pegoteados de eso que nos sigue haciendo sufrir y que no queremos sufrir, ¿no? Entonces creé ese curso taller que se llama Aprender a Vivir y que para quien quiera y para quien le surja la curiosidad de hacerlo y de averiguarlo, el link está en la bio de este perfil de Inser Escuela. Ya hice la propaganda del curso. Vuelvo a la historia del amor anexo al sufrimiento. El amor no es y no obliga a sufrir. No. El amor realmente libera. Y esa para mí fue por mucho tiempo una frase de cajón, porque lo decimos mucho en Sintergética. Pero hoy no se los estoy diciendo como una frase de cajón. Créanme que no se los estoy diciendo desde ahí. Se los estoy diciendo desde la convicción de sentirlo físicamente, que cuando uno lleva el amor desde ese aspecto netamente dependiente, que es ese amor romántico por el que nos podemos cortar las venas y clavarnos un cuchillo en el corazón si es que no se lo clavamos al otro, nacemos a un amor que es realmente liberador, que es realmente amplio en todos los sentidos y que es un amor que aunque experimentemos dolor, lo vamos a experimentar de otra manera, sin sufrirlo, liberándonos. Y que ese amor, cuando lo podemos llevar a las relaciones, a cualquier tipo de vínculos, amoroso, romántico, de pareja, de amigos, de familia, podemos crear nuevas estructuras de relaciones. Porque yo estoy convencida que el desapego no se trata de que el otro no me importe. No, al contrario, me importa tanto, tantísimo, como me importo yo. Entonces me interesa poder generar una construcción nueva del cómo nos relacionamos, aunque nos separemos, no importa. Hoy incluso ya se habla de las separaciones conscientes y qué lindo poder separarnos de manera consciente y amorosa, llevar el vínculo del amor incluso aunque haya necesidad de separarnos, aunque haya necesidad de vivir lejos, de que haya que poner ciertas distancias. La estructura vincular se puede deconstruir, se puede transformar y se puede partir de una base de la experiencia y no simplemente destruir todo
porque no tiene sentido destruir la experiencia sin sacar el aprendizaje que hay ahí, sin capitalizar la experiencia, ¿cierto? Entonces, redondeando la idea, la invitación es que no nos vayamos a las muertes de las relaciones sin sentido, que hagamos el debido análisis, la debida reflexión alrededor de cuál es nuestro compromiso, el nuestro, en esa relación, en ese vínculo el que sea que les esté causando inconvenientes, dolores, les esté pisando los callos. Que se den la oportunidad de pensar en la posibilidad del aprendizaje que hay ahí y en la posibilidad de la oportunidad de crecimiento que hay ahí. Que se den la posibilidad de revisar sus sistemas de creencia, sus sistemas de relacionarse, sus apegos, y que puedan transformarlo, que puedan pedir la ayuda que sea necesaria, pero también que puedan decir suficiente, hasta aquí llego porque no me es posible hacer nada más y porque lo que yo he hecho por mí también me invita a decir basta. Quienes vieron el posteo en algunos lugares vieron que yo escribí pare de sufrir. Sí, ese es mi lema en este momento, cuando me enrosco, cuando entro en mis dramas, cuando entro en mis propios dolores y yo misma me digo basta de sufrir. Vamos a hacer la tarea que es, y esa es mi invitación. Hagan lo que tienen que hacer. En este momento, simplemente, cuando termine este vivo, dense la oportunidad de sentarse y escribir un listado de apegos. ¿A qué están apegados? ¿A qué están apegadas? Incluyan las creencias, incluyan los pensamientos en los que reiteradamente caen. Porque cuando uno está reiteradamente en un pensamiento, está apegado a ese pensamiento y ese pensamiento está trayendo un componente emocional que se pone en acción y que pone en acción toda una fisiología y una biología. Y yo escribí en el flyer, en el volante, en el que hablaba de sufrir de esta charla, escribía si nos volvemos adictos al amor. Sí, al dolor, perdón, y al amor también, nos podemos volver adictos al dolor. Los circuitos del amor, del placer y del dolor se comparten. Y si nosotros de niños, de niñas, aprendimos una forma de amar que asociaba el dolor, entonces nos volvemos adictos a ese mecanismo para poder volver a amar. Y es necesario que nos revisemos en este momento presente esas formas, esos constructos mentales a través de los cuales nos estamos relacionando. Y vuelvo a decirlo, porque no es digno y no es justo con nosotras mismas, con nosotros mismos, pero tampoco es justo con los que tenemos alrededor y menos justo con los niños que son la herencia, que van a recibir nuestra herencia. No es digno sufrir y la vida no nos quiere sufrientes. Así que con todo mi amor les invito, las invito, los invito a que hagan esa revisión y que hagan lo que tengan que hacer para ser realmente felices y vivir bien, porque es posible, más allá de que haya dolor. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme.